Vamos a leer entonces Romanos capítulo 6 versículo 12. Cuando lo tenga, me lo hace saber con un amén enérgico. Un amén enérgico. Excelente. Vamos a leer entonces en el nombre de Jesucristo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ley, sino bajo la gracia. Amén. Que no reine el pecado. A mí me gustaría que usted, al que está a su lado, le diga: no reine el pecado. Ok, esa es la primera declaración del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, que no reine el pecado. Ahora, ¿por qué usa la expresión? Y esa expresión hay que analizarla bien. La expresión no reine el pecado es una expresión que implica una serie de verdades a las cuales nosotros debemos atender. Primero, cuando el texto dice que no reine el pecado, implica entonces una liberación del pecado, una liberación del poder del pecado. Lo primero que tenemos que entender que la obra de Cristo implicó una liberación del poder del pecado sobre el creyente. Así que el pecado ya no tiene poder sobre el creyente. Ahora, entender esa verdad implica conocer la otra. El poder del pecado ya no opera sobre el creyente, pero el pecado aún reside en el cuerpo mortal del creyente. Por lo tanto, de lo que tú fuiste liberado es del poder del pecado, pero la obra de Cristo no eliminó el pecado del cuerpo mortal del creyente. Entonces, ¿qué implica eso? ¿O qué implica esa verdad? Esa verdad implica entonces que ahora el creyente no tiene el deber, no está bajo el dominio, bajo la autoridad o bajo el gobierno del pecado. De manera que por obligación, todo el que está bajo un gobierno, todo reino es validado por medio de la obediencia de los súbditos. De hecho, nosotros hablamos de que el gobierno tiene la hegemonía del poder. Tiene la hegemonía del poder absoluto. De manera que el gobierno es quien quien define las políticas públicas de un estado. Entonces, todos los súbditos, los ciudadanos, tienen el deber, quieran o no quieran, de obedecer. Porque ellos ejercen autoridad, ejercen dominio, ejercen gobierno. Por lo tanto, entender el pecado, cuando el texto dice no reine, está diciendo que de ahora en adelante la obra de Cristo implicó una serie de cosas en la vida del creyente que nosotros tenemos que prestarle atención. Por lo tanto, cuando el texto dice que no reine, tenemos que entender que la obra de Cristo en nosotros colocó al hombre, colocó al creyente en relación con respecto al pecado, lo colocó en tres lugares. Lo colocó en un estado de libertad. Lo colocó primero en un estado de libertad, segundo en un estado de conciencia y tercero en un estado de responsabilidad. O sea, cuando una persona es liberada, cuando una persona es libre del poder del pecado, eso implicó que de ahora en adelante, ya usted fue libre, ya usted está en un estado de conciencia, ya sabe las implicaciones, las consecuencias que se derivan del pecado. Y tercero, está en un estado de responsabilidad. Inmediatamente usted recibió la libertad del poder del pecado. ¿Alguien entiende eso? Ok. Entonces, ¿qué implica entonces, o qué conlleva todo esto? Esto conlleva entonces a que de ahora en adelante el pecado ya no te puede manipular. Ya el pecado no te puede obligar. El pecado ya no puede dominar tus impulsos y emociones como antes lo hacía, puesto que nosotros éramos esclavos del pecado. Y entonces no teníamos sujeción, no teníamos autoridad, no podíamos rebelarnos, no podíamos desobedecer al pecado, puesto que ejercía gobierno, reino, dominio sobre nosotros. Pero ahora, en la nueva posición que Dios nos entregó en Cristo, ahora somos libres del poder del pecado. Pero también esa libertad trajo una conciencia del pecado. Ahora sabemos que el pecado
pecado, ya sabemos lo que produce: separación de Dios y muerte de Dios. Ahora sabemos sus implicaciones. Y lo tercero, ahora somos responsables de la libertad y de la conciencia que tenemos en Cristo. Entonces, eso es buena noticia. Y también posiblemente sea una tragedia para muchos creyentes. Porque ahora ya nadie puede alegar que el pecado me engañó. Ahora usted es responsable de lo que sucede en su cuerpo. Y nosotros nos gusta jugar mucho al demonio me engañó. Nos gusta jugar mucho que fue un demonio de la Siria que me engañó. Nos gusta jugar mucho que fue un demonio hasta de apuesta. Tenemos demonio de apuesta, tenemos demonio en el inodoro, tenemos demonio para todo, porque nadie quiere hacerse responsable del pecado. Y eres tú que lo pone a gobernar. El pecado sobre el creyente tiene el poder que tú le ofreces. Adóralo ahora. Cuando el texto dice que no reine, está diciendo que ahora tú tienes el poder para desobedecerle. Alábalo si puede en esta hora. Dice: no reine el pecado en vuestro cuerpo. Quiere decir que está en el cuerpo mortal, pero el ponerlo en ejercicio de autoridad está tú cuando tú lo cedes. Por eso el texto dice, Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Quiere decir que el diablo tiene el lugar que tú le ofreces y que tú le entregas en tu propio cuerpo. Por lo tanto, tienes que quitarle reinado al pecado en tu boca, en tus manos, en tus dedos y en tus pensamientos. No reine el pecado pues en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis. Quiere decir que la evidencia de que una persona está bajo el dominio, la autoridad, el dominio del pecado, es que no puede zafarse de desobedecer el pecado. Por eso, cuando yo le hago el llamado a una persona y me dice yo no puedo dejar el pecado, yo lo entiendo. Si yo le hago el llamado a alguna persona, Albán, ven a Cristo, y Albán me dice a mí, no pastor, es que no puedo, yo lo entiendo, porque él no puede porque es un esclavo del pecado. Lo que yo no entiendo es el creyente que dice que no puede dejar la pornografía, que no puede dejar la masturbación, que no puede dejar la mentira. A ese que yo no lo entiendo, porque se supone que ese fue libre del poder del pecado y él tiene la autoridad de desobedecer al pecado. Usted y yo estamos en rebeldía ante el pecado de manera voluntaria. Pero cuando el pecado no se entiende bien, cuando no se entiende bien un tema dentro de la iglesia, entonces en función de la ignorancia del tema, abordamos el tema y buscamos soluciones que son humanas y no bíblicas ni tampoco espirituales. Y nosotros pensamos que mientras la iglesia, para evitar que los hermanos pequen, tenemos que hacer reglas estrictas y radicales para que los hermanos no pequen. ¿Y sabe qué se está haciendo ahí? Se está tratando el pecado de fuera hacia adentro. Y Cristo no trata el pecado de fuera hacia adentro. Trata con el corazón que genera el pecado del... Queremos cambiar el comportamiento de los hombres sin antes haber cambiado el corazón del hombre. Y Dios no va por el comportamiento, Dios va por el corazón del hombre. Ese corazón ennegrecido hay que cambiarlo. Ese corazón de piedra hay que darle uno de carne. Dígame si están aquí o les predico a otra iglesia. Dígame si estamos aquí o les predico a otra iglesia. Dígame por este lado, dígame. Si usted siente que el evangelio es difícil, cualquier amigo que está aquí hoy, Kevin, usted siente que el evangelio es difícil, créalo, es muy difícil para usted. En las circunstancias que usted está, es muy difícil el evangelio, es imposible el evangelio. Albán, si tú sientes miedo, bien sientes miedo, es muy difícil el evangelio, es imposible la condición que estás. Por eso lo primero que Dios hace cuando quiere hacer algo contigo, te dice no hagas nada, yo lo hago todo. Porque no tienes poder alguno contra el pecado, porque Él te venció y eres un esclavo del pecado. Tienes que obedecerle. Pero por eso es que Cristo apareció para deshacer, que según el libro de Juan, primera de Juan capítulo 3, Él apareció para deshacer las obras del... ¿Para qué Él apareció? Dígalo conmigo. ¿Para qué Él apareció? Para deshacer toda obra del... Cuando la Biblia habla de santificarse es el proceso, es la lucha contra el pecado.
Es el proceso voluntario contra el pecado. Por lo tanto, cuando el creyente tiene que ver el pecado como Dios lo ve. Amén. Repito, ¿cómo tiene que ver el creyente el pecado? Como Dios lo ve. Dios aborrece el pecado. Entonces, cuando un creyente está buscando una iglesia que le facilite pecar, yo le recomendaría que el mundo es más grande y es más cómodo para pecar. Porque en la iglesia no estamos lo que queremos pecar, estamos lo que nos queremos santificar. Ahora, voy a aclarar esto. Cuando el tema del pecado no se entiende de manera correcta, buscamos soluciones humanas y buscamos reglas estrictas para evitar. Los hermanos de la iglesia, por favor, los jóvenes de la iglesia, no pueden salir juntos. Los hombres de este lado y las mujeres de este lado. Y nosotros pensamos que con reglas estrictas vamos a hacer algo contra el pecado. Y dice el apóstol Pablo que todo eso tiene, la dureza contra el cuerpo tiene cierta reputación, pero no hace nada contra las apetencias de la carne. Porque el problema no está afuera, el problema está dentro. El problema del gobierno del pecado no está en la playa y la mujer que está mal vestida en la playa. Está en los ojos y en el corazón del hombre que no logra controlar su lascivia. Y entonces, escuche lo que le voy a decir. Yo no estoy incentivando, escuche lo que voy a decir. Yo no estoy incentivando a nadie, ni a ningún hombre, ni a ninguna mujer, a que vista de manera deshonrosa o indecorosa. Ahora, el problema acá no es de que, no, porque uno va a la iglesia y se encuentra mujeres mal vestidas. Es que mujeres mal vestidas te las puedes encontrar donde quiera. Pero el problema no es la mujer mal vestida. El problema es el corazón y los ojos revoltosos que no te dejan dominar. Porque tú piensas que el problema, como dice la gente, el problema mío son las mujeres. ¿Y el problema mío cuál es? No, es que el problema mío no son las mujeres, el problema mío es el pecado. Porque si el problema es el problema son las mujeres, vete para una isla donde no haya mujeres. Vete para una isla aparte donde no haya mujeres y te voy a garantizar que como quiera vas a pecar. Porque el problema no son las mujeres, el problema es tu corazón que está lleno de pecado. El pecado lo gobierna. Por eso le está diciendo que no reine el pecado, no gobierne el pecado, no gobierne el pecado tus impulsos, tus deseos, de manera que tú le obedezcas. La palabra concupiscencia es deseo. Diga conmigo, deseo. Quiere decir que el pecado para manifestarse necesita un medio y son los deseos. Repito, ¿qué es concupiscencia? Deseo. Pasiones. Por lo tanto, el pecado necesita un medio para manifestarse. Para mostrarse pecado necesita un medio. Y entonces el problema está cuando usted como creyente es un creyente que se mueve por lo que siente, por lo que desea, por lo que siente. Y entonces el pecado necesita manifestarse y usa tus deseos. Cuando la serpiente instala una conversación con Eva, dice la Biblia, ese árbol tenía tiempo ahí. Ese árbol tenía tiempo. Ahora, la conversación de la serpiente con Eva es lo que hace que Eva vea el árbol diferente por las palabras que la serpiente le había suministrado. Cuando ella le presta el oído a la serpiente, entonces comienza a ver el árbol como codiciable a los ojos. Pero el árbol estaba ahí, lo estaba viendo hace tiempo. ¿Y por qué no era codiciable? Porque le faltaba el instinto, le faltaba la motivación, le faltaban las palabras. Y así hay mucha gente que anteriormente no veían ciertas situaciones como malas, pero hoy en día le están viendo como situación de pecado, porque hay una palabra que los impulsó, los motivó a ver cosas que no debían estar viendo. Cuidado a quien le prestas tus miembros. Dile al que está a tu lado, cuidado con tus deseos, porque eso es lo que va a usar el pecado para manifestarse. Jesús tiene 40 días de ayuno y oración. Le tiembla la barriga, le hace un sonido raro a la barriga. Si aparece el diablo, sabe que tiene un deseo. Sabe que tiene un deseo. Si tú eres el hijo de Dios, conviértela. Tiene un deseo, porque el pecado quiere manifestarse, está buscando manifestarse por medio de ¿qué? Del deseo. ¿Alguien tiene hambre aquí? Cuando la gente tiene hambre, la primera tentación que tiene es la de convertir la piedra en pan. Pregúnteme cómo hace. Al que no es cristiano lo vuelvo cristiano. Convertir la piedra en pan.
Como tengo un deseo de tener un novio, tener una novia, convierto la piedra en pan. Lo digo, no es cristiano, hijo de Dios. Dios lo usa, es un siervo de Dios. Convierto la piedra en pan. Lo que no es, hago que sea. La tentación de convertir lo que no es en algo que sea. Alábalo, adóralo si puede en esta hora. La tentación de querer convertir lo que no es en algo que es. Hay gente que quiere convertir su falta de búsqueda espiritual, la quiere convertir en comunión y reverencia y respeto. Yo no busco mucho a Dios, yo no oro mucho, pero yo soy un hombre de la palabra. Ay, qué lindo, ay, qué lindo, qué lindo. Convirtiendo la piedra en pan. A mí no me hable de palabras sin oración y no me hable de oración sin palabra. Una cosa no excluye la otra, sino que es complementaria a la otra. No se puede orar sin palabra y no se puede tener palabras sin... Dígame amén si está aquí, si no me voy, dígame. Dígame amén si no me voy. Dile al que está a tu lado, no lo dejes gobernar. Dile fuerte, no lo dejes gobernar. No lo dejes gobernar. Repito, Cristo nos libró del poder de él. ¿De qué fue? Del poder del. ¿Entendieron eso? Cristo nos libró del poder que ejercía el pecado sobre nosotros. Ya él no tiene poder sobre nosotros. No quiere decir que no puede ejercer influencia. Él puede ejercer influencia. Él lo que ya no tiene poder para dominar nuestros impulsos. Si usted tiene el impulso de pecar, yo también. Si usted lo tiene, yo también. La diferencia entre usted y yo es que él no puede ejercer reino, dominio, autoridad sobre mí. No tiene poder sobre mí. Cristo le quitó, le restó el poder sobre mí. Alguien diga amén aquí, por favor. Le restó, Basanda, le restó, le quitó todo poder en la cruz. Repito, de manera que la desobediencia que muestras al pecado es la evidencia de tu libertad en Cristo. Tu desobediencia al pecado es la muestra, la evidencia fehaciente de que tú estás libre en Cristo. Porque en el mundo el concepto de libertad es que todo lo que yo siento, lo hago. Yo hago lo que siento. Yo digo lo que siento. Yo me muevo por lo que siento. El cristiano no se mueve ni vive por lo que siente, sino por lo que está es. No, siéntese que usted no lo entiende todavía. Por eso Cristo, el Satanás le dice, convierte la piedra en pan. Y él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que es. Por lo tanto, yo no vivo por lo que siento. Yo no hago las cosas porque las siento. Yo la hago porque Dios ha dicho que hay abasanda. Levante la mano al pasito y diga gloria a Dios, diga algo. Por lo tanto, yo le dije al principio que ser libre del pecado, del poder del pecado, implicó un estado con respecto al pecado, de conciencia, de libertad y de res. Por lo tanto, ya yo sé lo que hace el pecado y ahora tengo la responsabilidad de negarme a actuar en función de lo que ya sé. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede escuchar una verdad, pero si su condición espiritual no está alineada en libertad, nunca podrá obedecer el principio de verdad que usted escuchó. Usted no vive la verdad que conoce. Repito, usted no vive la verdad que conoce. Usted no vive la verdad que conoce. Usted vive la verdad que su espíritu y su condición espiritual le permite vivir. Un descarriado puede saber más Biblia que todos nosotros aquí, pero no vive la verdad que sabe, porque su condición de esclavitud no le permite vivirla. Por eso es que Pedro dice, todos te dejarán, pero yo no te dejaré. Y el primero que lo deja es Pedro, porque la declaración era verdad, pero el espíritu de Pedro no soportaba la verdad que estaba declarando, porque hay verdades que están por encima de tu declaración espiritual. Dígame si está aquí todavía.
El hombre le dice a la mujer arrepentido, escúcheme, el hombre que golpeó a la mujer, el hombre que insultó a su mujer le dice: yo me arrepiento, con lágrimas, con lloro, y lo está diciendo de corazón: me arrepiento, no lo volveré a hacer. Y a la semana vuelve y le pega. ¿Por qué le pegó? Porque la declaración no se sujeta a la condición que tiene. Si tu condición espiritual no es libre, no podrás vivir la verdad que conoces. ¿Cuántos saben que orar es bueno? De verdad, levante la mano todo el que cree que orar es bueno. Y pregunta es: ¿por qué la mayoría de los que están aquí oran poco? Porque es la verdad que conoce, pero no la verdad que puedes vivir. ¿No lo entendieron? Tú sabes que orar es bueno, pero es una verdad que tú, aunque la sabes, no la puedes vivir porque tu condición espiritual no ha sido liberada para vivir esa verdad. Si está aquí, adora. Si no está aquí, dice ouch, y no hay problema. Jason tiene amigos, y los amigos de Jason le dicen: no te desvíes para atrás ni para tomar impulso. Siga para adelante, sigue para adelante. Amada Keila, sigue ahí, no doble, que te veo muy bien, estás en el mejor camino. Y tú le dices: pero arranca para acá. No, porque es una verdad que ellos saben, no una verdad que pueden vivir. La verdad que vives es la verdad que tu condición espiritual te permite vivir. Por eso en el evangelio usted no solamente fue libre, usted está siendo liberado constantemente. Porque la santificación es un proceso de rompimiento. Cosas en ti todos los días se están rompiendo. En la medida que conoces a Cristo, algo se va rompiendo, algo se va desmenuzando, algo se va cayendo, y el pecado pierde poder, pierde dominio, pierde autoridad sobre ti, porque estás siendo constantemente libre. El segundo texto dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros ¿a quién? Al pecado. ¿Qué no podemos presentar al pecado? Ok. A propósito de cuando estaba haciendo la presentación de los niños, la palabra griega para presentar es paristanete, que significa ofrecer, ofrecimiento. Ahora, la palabra ofrecer implica presentar o entregar algo y ponerlo a disposición de alguien con propósitos específicos. Cuando yo me entrego a mi esposa o mi esposa se entrega a mí, es un ofrecimiento voluntario. No hay una obligación de por medio, no, es un ofrecimiento voluntario. Por lo tanto, decía yo a los padres: ustedes están ofreciendo sus niños, están ofreciendo voluntariamente, lo están entregando con un propósito específico. La misma palabra presentar es la misma palabra que se presenta aquí, es la misma palabra que se da aquí. Y él está diciendo: no presentéis, no ofrezcan voluntariamente sus miembros. ¿A quién? ¿A quién? Siéntese, que usted no entiende todavía. Siéntese. Diga conmigo fuerte, miembros. Diga fuerte, miembros. Diga fuerte, miembros. Exacto. Entonces, miembros. La Biblia habla del cuerpo de Cristo y lo presenta que cada uno individualmente es miembro del cuerpo de. Entonces, mano es miembro, dedos, miembro, oreja, boca, ojos. Ok, dice que no presentéis, no ofrezcas voluntariamente tus miembros. Hay gente ofreciéndole al diablo sus manos. Hay gente ofreciéndole al pecado sus. Hay gente ofreciéndole sus. Hay gente ofreciéndole su. No le ofrezcas voluntariamente lo que Cristo te liberó. No ofrezcas voluntariamente lo que Cristo compró. No ofrezcas voluntariamente lo que Cristo redimió. Si tiene palma, denle un aplauso a Jesús bien fuerte. No ofrezcas. ¿Cómo ofrezco voluntariamente mis miembros al pecado? ¿Cómo pongo a disposición del pecado mis miembros? Sientes celo, sientes envidia, deseos, pasiones,
emociones, por medio de los cuales se canaliza, ¿qué? Se manifiesta, ¿qué? El pecado. Siento la envidia. Ese no es el pecado, sentir la envidia. No, está a punto de... Ok, entonces viene el deseo primero. Viene el deseo. Cuando viene el deseo, entonces le presto el miembro. No soporto a esa persona. Se manifestó el pecado. ¿Entendieron? Entonces le presté, le ofrecí el miembro voluntariamente al pecado. Y hay gente poniendo sus manos a disposición de él. Hay gente poniendo sus ojos a disposición de él. Hay gente poniendo su cuerpo a disposición de él. Dice, entonces el apóstol dice: no lo presentes, no lo ofrezcas, no dejes que reine, no cedas tu libertad. Escuchen lo que le voy a decir ahora. El pecado tiene el poder que tú le ofreces en tu vida. Cristo desarticuló el poder del pecado en ti. La única manera de que Él ejerza poder sobre ti es que tú le ofrezcas lo que Cristo ya redimió. ¿Por qué tiene que ser ofrecido por ti? Porque ya Él no puede tomar dominio, porque Cristo lo redimió. Cada parte de tu cuerpo fue comprada a precio de sangre. Por lo tanto, ya Él no puede entrar porque no tiene autoridad legal para entrar. Ahora es desde adentro que hay que abrirle la puerta. Ahora el pecado entra si desde adentro se le abre la puerta. Ya Él no tiene llave para entrar a tu vida. Ya Él no tiene poder para entrar a tu vida. Ahora eres tú que desde adentro estás escuchando que te están diciendo: abre, abre. Y tú estás diciendo: me da curiosidad para saber qué hay allá afuera. Me da curiosidad qué tiene para mí allá afuera. Entonces eres tú que tienes que abrir. Y para abrir tienes que ceder el estado de conciencia que yo te dije que te pusieron a ti con respecto al pecado. Ya tú sabes lo que quiere el pecado. Porque, ¿qué dice el libro de Génesis? Dios habla con Caín y le dice: ¿el pecado dónde está? ¿Alá? ¿A dónde está? ¿Y dónde está Cristo en el libro de Apocalipsis? Quiere decir que Él entra. Uno o el otro entran si tú abres desde adentro. Él no puede. Desde afuera nadie entra. Hay que abrir desde adentro. Alguien alaba a Dios en este lugar. Alguien póngase de pie y diga conmigo: gloria a Dios. Siéntese, gloria a Dios. Por lo tanto, ya nadie peca de manera involuntaria. Ningún creyente en Cristo peca de manera involuntaria. Ahora, porque tú fuiste colocado en un estado de conciencia plena con respecto al pecado. Tú sabes lo que hace el pecado. Tú sabes lo que hace el pecado. Y tú sabes cómo destruye el pecado. Por lo tanto, cuando un creyente quiere juguetear con el pecado, no entiende su posición o revela que está en la iglesia pero no está en. Porque hay mucha gente en la iglesia pero no en Cristo. Y confunden la iglesia con estar en Cristo. Porque es la posición de Cristo y en Cristo la que te hace libre del pecado, no la posición de la iglesia. Por eso hay gente que siente, escuche lo que le voy a decir y escúcheme bien claramente ahora, porque hay gente que no le va a gustar esto. Escuche lo que le voy a decir. Hay gente que dice: yo necesito una iglesia más radical, más fuerte, que me apriete más. ¿Sabe por qué? Porque ellos quieren control de afuera, no de dentro. Ellos quieren que alguien los controle de fuera y le diga: usted no puede ir para allá, usted no puede hacer esta cosa, usted no puede qué. Y quieren controladores, no pastores. Escúchame lo que le voy a decir. Hay gente que quieren controladores y no pastores. Y yo estoy para pastorear al que Dios pastorea. Si Dios no te pastorea a ti ni el diablo te va a pastorear. Yo pastoreo al que Jehová pastorea. Si usted no se quiere dejar pastorear por Dios, yo tampoco puedo hacerlo, porque yo no soy tan soberbio para creer que yo puedo influir sobre alguien que no escucha a Dios. Yo tengo un objetivo claro. Como predicador tengo un objetivo claro. ¿Sabe cuál es mi objetivo claro? Yo tengo que mostrar, enseñar, predicar esta palabra de Dios. Tengo que transmitir esta palabra de Dios. Esa es mi responsabilidad. Mi deseo no es que usted se incomode, pero si es un efecto colateral de predicarla, incomódese.
Yo dije en una ocasión, si estoy predicando y el que está en pecado no se siente incómodo, el que está mal soy yo. Porque aquí el que está mal, el que viene en pecado, tiene que sentirse incómodo. Porque la palabra no puede acomodarse a tu pecado. Tiene que incomodarte para que sepas que tienes que cambiar. Para que sepas que tienes que modificar tu conducta. Para que sepas que tienes que arrepentirte. ¿Adora sí o no? Dígame. Primero, que nos reine. Primero. Segundo, no le ofrezcas tus miembros. Dice, como pecado, al pecado como instrumentos de ¿qué? Ok, la palabra instrumento es una palabra que pienso que es clave que nosotros analicemos hoy. La palabra instrumento del griego opla se traduce instrumentos o armas. Entonces el apóstol usa la palabra oplas cuando dice instrumentos y significa armas. Esa palabra significa armas. Y él dice que no ofrezcamos nuestros miembros como instrumentos o armas de iniquidad. Y luego esa misma expresión la usa para la justicia y dice que mejor ofrezcamos nosotros mismos, nos ofrezcamos a Dios como instrumentos o armas de justicia. Quiero decir que en tu diseño tú tienes armas. Y esas armas se pueden usar para el bien o se pueden usar para el mal. Porque la misma boca que tiene la capacidad de maldecir es la misma boca que tiene la capacidad de bendecir. Pero todo tiene que ver con a quien tú te ofreces. Cuando te ofreces al pecado, no hay manera posible de que las armas de tus ojos, dedos, bocas sean para bendición, sino para maldición. Pero cuando te ofreces a Dios a causa de la justicia, tu boca será una arma que va a liberar a muchos de prisiones y de esclavitud. La misma boca de muchos de los que estaban aquí, que eran maldicientes, es la misma boca que se convirtió en una arma para hacerle guerra a las tinieblas. Las manos que usaba Satanás para robar, para ultrajar, para amenazar, para dañar, ahora son las armas que Dios está usando para bendecir multitudes, para predicar y ganar a miles. Yo soy una arma en las manos de Dios. Mi boca es una arma en las manos de Dios. Tu boca, tu mano es una arma. Alguien levante la mano y alguien adore a Dios en este lugar. Dígalo fuerte: yo soy una arma en las manos de Dios. En esta batalla nosotros no estamos desarmados. No estamos desarmados. Nosotros tenemos armas poderosas. Dice el texto: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios. ¿Dónde son poderosas? Las armas, ¿dónde son poderosas? ¿Y qué es lo que tú vas a ofrecer a Dios? Tus miembros, tus instrumentos, que son armas. Y cuando tú la pones en Dios, entonces se cumple lo que dice Salmo: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros. Póngase de pie y diga que yo soy una arma. Soy un arco en las manos de Dios. Soy jabalín en las manos de Dios. Soy Abash de Catara. Y le estoy profetizando a la iglesia. Estoy profetizando que Iglesia Centro de Vida y Avivamiento es una arma poderosa para destrucción de fortaleza en Villamella, en Santo Domingo Norte. Estoy declarando que los jóvenes de la iglesia son armas poderosas para ganar otros jóvenes. Estoy declarando que las estacas son armas poderosas para ganar otras mujeres. Estoy declarando que esta iglesia tiene armas poderosas. Shabakibasanda la vasaya. Siento a Dios en este lugar.
este lugar, siento a Dios en este lugar, siento a Dios en este lugar.